Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y voy a estar acompañándolos en este día lunes 6 de julio del año 2020 con la información de la Iglesia, también con lo que tiene que ver con la Iglesia y la relación con esta situación mundial de la pandemia. Vamos a estar hablando hoy de China y vamos a estar no solamente recordando que China fue la fuente de toda esta situación, sino que vamos a mirar cómo la Iglesia en ese país, y no solamente la Iglesia católica, sino los creyentes, de alguna manera están también tratando de aportarle al mundo esperanza, tratando de aportarle al mundo algunas soluciones, unas espirituales, otras físicas, como lo vamos a ver a continuación, pero también en el contexto de un país que tiene supremamente grave la situación política, económica. Todos sabemos lo que está sucediendo con Hong Kong y la manera como el gobierno quiere apropiarse nuevamente, así lo podríamos decir, de esta ciudad que ya había asegurado muchísimas garantías democráticas y que ahora se le quieren arrebatar. No solamente vamos a estar hablando entonces de la realidad de la Iglesia en China como pandemia, como fuente de contagio, sino también como institución perseguida también de alguna manera por el gobierno chino. Bienvenidos entonces, vamos a comenzar con la primera información que tiene que hablar con la Iglesia Católica, que precisamente desde China tiene ya un santo. No es un santo chino, pero es un santo que tiene que ver con Wuhan, precisamente la ciudad donde todo esto se empezó a dar. La Iglesia Católica ya tiene un santo protector del coronavirus y es un sacerdote que fue martirizado en Wuhan. Vamos a apoyarnos en una información de la agencia noticiosa El 13 que nos habla de este sacerdote. Ahí están viendo ustedes la imagen. Se trata de San Juan Gabriel Peiborn, un sacerdote que fue martirizado en Wuhan, la ciudad china, donde, como lo decíamos ahora, comenzó el brote del COVID-19. La razón de su elección es que este santo habría muerto de asfixia precisamente en esta ciudad, en los tiempos en que estuvo allí de misión. El historiador Anthony Clark afirmó que tanto él, este santo, como San Francisco Regis Clet, otro sacerdote misionero igualmente martirizado en Wuhan, podrían ser considerados como intercesores adecuados contra el COVID-19. El experto historiador dice que los santos Peiborn y Clet fueron asesinados en Wuhan por estrangulamiento. Murieron porque no podían respirar. Y si estas fueron las circunstancias de su muerte, entonces se pregunta a él cómo no van a ser intercesores apropiados para esta enfermedad en particular. Entre los tormentos que sufrió Peiborn, había golpes continuos en su espalda baja y se vio obligado a arrodillarse sobre cristales rotos. Los chinos siempre han tenido una manera muy particular de martirizar. Ciertamente conocía las agonías del sufrimiento físico y sería entonces un buen consuelo, conociéndose esa historia y ese martirio, un buen consuelo para aquellos que ahora sufren de este virus. Entonces recordemos, se propone, no digamos que es una información oficial de la Iglesia, pero se propone a San Juan Gabriel Peiborn, es un poquito difícil de pronunciar el apellido, como el patrono, como el santo intercesor por los enfermos de coronavirus. Ahí ven ustedes la imagen y sí, unámonos en oración y pidámosle a este santo que nos ayude a todos, no solamente a los chinos, a los europeos, a los nuevos o a los antiguos contagiados, sino a todo el mundo, para que por su intercesión el Señor nos ayude a todos a sobrellevar esta situación. Vamos a pasar a la segunda nota que tiene que ver precisamente con lo que les decía en la introducción. La iglesia que fue foco de infección por COVID-19 en China, específicamente en Wuhan, va a donar plasma para las investigaciones. RCN nos trae esta noticia y vamos a ver de qué se trata. Luego del masivo contagio en el que al menos 4.000 personas contrajeron el coronavirus luego de asistir a una iglesia en Corea del Sur entre febrero y marzo, se supo que más de un centenar de pacientes recuperados donarían su plasma sanguíneo para realizar investigaciones relacionadas con el COVID-19. Tanto la gente de Wuhan como ahora la gente de Corea del Sur quiere colaborar en este propósito. La noticia fue revelada por un funcionario de la iglesia el 23 de junio, luego de que fuera presentada una demanda masiva contra el templo religioso por incumplir las normas sanitarias que habían sido impuestas para prevenir la transmisión de este virus en Corea del Sur. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, por lo menos 185 se han presentado para donar su plasma, 185 voluntarios que están asumiendo de alguna manera su responsabilidad. Para donar el plasma entonces se presentan
Y varios asuntos apuntan a que el plasma de personas recuperadas de COVID-19 puede ayudar a generar los anticuerpos en los pacientes activos. Sin embargo, todavía no se ha probado su uso como tratamiento médico para combatir la enfermedad. Pero vale el buen propósito, vale la voluntad de estas personas que de alguna manera, sin ser responsables directas, pues consideran que si algo tuvieron que ver en la expansión de esta situación, pues ahora también quieren ayudar donando su plasma. Buena noticia, bonita, muy interesante, sobre todo llena de solidaridad por parte de estas personas. En medio de la pandemia también han surgido algunas dificultades y algunas cosas que no han quedado muy claras por parte del gobierno chino. Dos iglesias protestantes administradas por el Estado chino fueron demolidas en la localidad de Henan. Pues la noticia no es que hayan sido demolidas, sino en las circunstancias en que fueron demolidas y las sospechas que se tienen. A pesar de que otros lugares comenzaron a reabrir sus puertas una vez abierto el cierre de emergencia a causa del coronavirus, en China los lugares de culto permanecieron cerrados. Algunos nunca abrieron, sino que por el contrario fueron destruidos. Y aquí está entonces la perspicacia del asunto. La iglesia de Tianmen, de las tres autonomías, no es una iglesia católica, pero tiene algunos creyentes importantes, es cristiana, la cual contaba con una congregación de más de 1.300 miembros registrados. La iglesia en sí, el sitio, fue demolida el pasado 31 de mayo. A las 5 de la mañana, miembros del personal gubernamental rompieron la cerradura de la iglesia y se llevaron todos los objetos existentes en la misma. Se cercó el área circundante a la iglesia y se establecieron 6 puestos de control, evitando así que la gente se acercara. Más de 100 personas participaron en la demolición. Los cogieron, mejor dicho, por sorpresa. Miembros de la congregación afirmaron que el gobierno local destruyó la iglesia y sus edificios anexos para dar paso a la construcción de un canal y una carretera. Aún teniendo esta justificación que se nos acaba de dar, es absolutamente arbitrario que hayan hecho esto, sobre todo sin contar con la anuencia, con la información respectiva para estas personas. Entonces, como decíamos, ahí nace la suspicacia, y no solamente le pasó a esta iglesia, sino que en China, y yo diría que en algunos otros países también, esto del cierre de las iglesias, esto del relajamiento de los fieles, esto de apartar a los pastores y a los ministros de sus comunidades, pues ha sido luego aprovechado después de que se empiezan a flexibilizar las medidas en algunos países, en este caso repetimos en China, para dar por terminada la existencia de esas iglesias indiscriminadamente, como aprovechando, como pescando en río revuelto, como decimos nosotros, en esta situación. Un querer del gobierno chino desde hace mucho tiempo erradicar la mayoría de los centros de culto, católicos o no, y pues aquí como que se le dan las condiciones propicias para que, sin muchos argumentos, entonces pueda tomar acciones de hecho, como derribar esta iglesia y dejar a esta comunidad sin su sustento religioso. Muy difícil situación, muy complicada, pero que viniendo del gobierno chino, pues casi que no es de extrañarse, porque allí con la creencia, con la religiosidad de la gente se hace lo que se quiere. Ahí estamos viendo las imágenes terribles de la demolición. Si uno lee la nota de una manera más extensa se da cuenta de que los fieles, muchos vecinos del lugar, pues trataron de evitar la situación. Sin embargo, no les fueron atendidas sus súplicas y la iglesia finalmente fue derruida. Vamos a hablar ahora ahora que estamos hablando de la situación de la iglesia en China y de las arbitrariedades que allí se cometen, vamos a hablar de la retención por enésima vez en 13 años del obispo católico Agustín Cuitai, sin juicio y sin acusación ninguna. Peor aún, este sacerdote, este obispo chino, mejor dicho, deberíamos decir que simplemente fue secuestrado por la policía del país comunista y trasladado a un lugar desconocido. Desde 2007, el obispo Cuitai, reconocido por la Santa Sede, más no por las autoridades chinas como obispo de la Iglesia Católica, ha pasado la mayor parte del tiempo en confinamiento policial, sin juicio ni acusaciones, solamente por el hecho de ser obispo y de ser católico. De vez en cuando se libera unos días o semanas con motivo de algunas fiestas tradicionales chinas, y muy seguramente como para decir que él no está preso, sino que está de alguna manera limitado en sus funciones, para utilizar eufemismos. El Partido Comunista Chino persiste en obligar a todos los católicos de China a ser
controlados por lo que se llama la Asociación Patriótica Católica China. Yo no sé si ustedes han tenido información al respecto, pero es una situación que se viene viviendo desde hace ya muchos años en este país. Supuestamente la Iglesia Católica puede existir, pero siempre y cuando sus obispos, sus sacerdotes estén matriculados en esta Asociación Patriótica Católica China, que no es otra cosa que una dependencia del gobierno que está absolutamente manipulada por ellos. Incluso los obispos los nombran ellos mismos y no el Vaticano. Se piensa que el gobierno quería sacar provecho de la influencia del sacerdote para acorralar a los miembros de la congregación como si fueran ovejas y llevarlos a esta Asociación Patriótica Católica China y luego entonces deshacerse de ellos. Es lo que se cree. Estos son los trucos que emplea el Partido Comunista, dicen los fieles y dicen los que conocen esta situación realmente dramática y triste en China. Volvemos a repetir, las cosas no son fáciles y si en épocas normales no lo eran, pues ahora con el pretexto del COVID-19, del aislamiento, de todas estas cosas que ni siquiera nosotros conocemos con toda claridad, entonces pues se aprovechan y si antes había abusos, pues ahora los abusos han tenido ya una dimensión mayor y muy seguramente se van a seguir dando y se va a seguir, repito, aprovechando esta situación para justificar muchos atropellos del gobierno chino contra la Iglesia Católica. Estos atropellos pues son bastante evidentes en muchas cosas, tanto que personas de diferentes partes del mundo tratan de intervenir para que allí a la comunidad no se le vulneren sus derechos humanos, sus derechos religiosos. Una abogada estadounidense enfrenta al régimen chino por la libertad religiosa de los niños. Es la nota que vamos a ver a continuación. Vamos a ver de quién se trata. Se llama Liz Yore, quien ha pasado su carrera trabajando por el bienestar de los niños desaparecidos y traficados, en China específicamente y en otros países del mundo. En días pasados ella expuso 3 presentaciones al relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de creencia y religión. La primera detalla los abusos contra los derechos religiosos de los niños chinos. Aunque China se convirtió en signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pomposísimo el título, pero a la hora del té absolutamente nada que ver. En 1992 el Partido Comunista Chino ha promulgado leyes para prohibir que cualquier niño o adolescente menor de 18 años asista o participe en servicios religiosos de cualquier fe, incluso aquellos servicios religiosos más estrechamente relacionados con las confesiones religiosas asiáticas, qué decir entonces de las confesiones cristianas. El Partido Comunista a menudo usa y justifica su represión de cualquier tipo de derecho humano diciendo que se trata de la seguridad pública, lo que pone bajo la rúbrica de seguridad nacional o estabilidad, y bajo ese pretexto entonces se puede cometer todo tipo de atropellos. ¿Cómo les parece? O sea, los menores de edad no tienen derecho a expresar su fe, no tienen derecho a tener una definición en cuanto a su creencia. Y muy seguramente los padres tampoco. Es decir, detrás de todas estas cosas no solamente hay una violación a los derechos del niño, a los derechos humanos, sino a los derechos de toda persona, derechos naturales que les son propios a todos los seres humanos con relación a sus creencias, a su espiritualidad, a su manera de vivir el sentido trascendente. Bueno, todo esto es lo que se pasa en China en este momento, aprovechando la situación de la pandemia, aprovechándose del aislamiento para poder seguir sometiendo al pueblo y sobre todo a los que de una u otra manera no piensan como el gobierno chino considera que se debe pensar. Sin embargo, ahí tenemos a este intercesor de la Iglesia Católica que no solamente lo quisiéramos nombrar como intercesor de las personas enfermas de COVID-19 en el mundo entero, sino también patrono de las personas que sufren en China, de los niños, de los obispos, de los católicos legales, de tantas personas que ven restringidos sus derechos por parte del gobierno chino. Y agradecemos entonces también a algunos vecinos chinos de Corea del Sur que han querido donar estos plasmas, como veíamos en la nota anterior, para que por lo menos así se pueda resarcir alguna parte del daño que en algún momento ocasionaron con el brote masivo. Recordemos Corea del Sur. Bueno, hasta aquí esta información en el día de hoy. Oremos por la iglesia en China, oremos por la iglesia universal, oremos por todos los enfermos del COVID, oremos por todas las personas a las que se les vulnera sus derechos humanos, de manera especial a los niños. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga
Que la Santísima Virgen María los acompañe. Recuerden suscribirse al canal, invitar a otros a ver estas informaciones que recurrentemente les envío. Si la información les parece de su agrado, pues entonces den una manito arriba, eso es importante, y suscríbanse al canal para que sepan en qué momento les comparto estas informaciones. Les mando un abrazo. Recuerden, soy Albeiro Muñoz, diácono. Hasta pronto.